unos años atrás estaba en el Cusco, en Perú, y con el misionero me dice, vamos a hacer algunas visitas. Y fuimos. Y fuimos a la montaña, bien alto, más o menos 3.400, 3.500 metros de altura al nivel del mar, bien alto. Y recuerdo que en aquella visita, entre una de las personas que visitamos, fue una mujer, de cierta edad avanzada, y estaba ella cosiendo y estaba allí con un pequeño banquito donde ella se sentaba. Y entonces, bueno, oramos todo y nos despedimos, y el misionero me dice, esta mujer yo la visité hace un tiempo atrás. Ella no caminaba, estaba postrada. Era una mujer que sufría mucho porque su marido también le castigaba. Pero oré por ella y gracias a Dios se levantó de la cama. Dios bendijo su hogar y está muy bendecido. Bien, quedó allí. Y el domingo estábamos en la reunión y después que predico la saludo bien cordialmente y después reflexiono. La reunión era al pie de la montaña, bien abajo. Yo no recuerdo cuántos kilómetros, pero hay muchos kilómetros donde ella vivía. Y le pregunto, ¿cómo vino? Si apenas caminaba, ella hacía un paso y ponía el banquito, otro paso y el banquito. ¿Y cómo vino? Vino caminando. Vino sola. Ponía un banquito, el banco, y hacía un paso y otro. Dice, no se pierde ninguna reunión. Gloria a Dios. Viene con mucho esfuerzo. Ahora imagínense la cantidad de horas que lleva bajar y subir. Pero eso es amar al Señor. Amar realmente a Dios. Aquellos que tenemos esa libertad, que tenemos los medios, tenemos los vehículos, tenemos tanta cosa. Y a veces nos quejamos de cosas insignificantes que nos faltan. Deberíamos parar y reflexionar y decirle, Señor, perdóname. Yo ya hace muchos años yo hice un pacto con Dios, y algunos me habrán escuchado. Cuando yo estaba en Cuba, en uno de mis viajes a Cuba, mejor dicho, en el primer viaje a Cuba, cuando estábamos y recorrimos y vimos la miseria, el hambre, la gente haciendo colas, filas para comprar un jabón, comprar un litro de queroseno para cocinar, porque gas no hay. Algunos tienen un ladrillo con una resistencia y ahí colocan la olla y cocinan. Bueno, muchas cosas. He visto los árboles estar cortándolo, hachándolo para tener leña, los árboles, hachando. Pero he visto tantas cosas, personas que están por dar a luz, van 2, 3 en una ambulancia, porque no hay ambulancia, hay que llevarlo en una sola ambulancia. Entonces, cuando yo vi todo eso, yo recuerdo que doblé mi rodilla y le dije, Señor, ahora yo he visto lo que es la miseria, he visto lo que es el dolor. Yo voy a hacer un pacto contigo aquí. No voy a quejarme. Voy a agradecerte, Señor. Amén. Perdóname por cuanto no he agradecido lo mucho que tú me diste y todo lo que me has dado en la vida. Maravilloso. Entonces yo dije, Señor, no voy a quejarme. Cuando alguna vez se quiere aparecer la queja, acordate que pactaste con Dios, no te iba a quejar. ¿Sí? En el segundo viaje fue todo un milagro, un tremendo milagro. Porque en mi segundo viaje, cuando fui a Cuba, llevé 6 valijas, totalmente sobrepasado de peso. ¿Pero por qué llevé tanta valija? Porque llevé muchas cosas y dentro de esas cosas llevé Biblia. Porque en Cuba no se puede vender Biblia hasta el día de hoy.
no se puede tener una Biblia. Fue todo una proeza subir al avión con tanto sobrepeso. Entonces le expliqué al que me estaba despachando, le expliqué, y bueno, me dejó pasar. Pero en el vuelo desde Buenos Aires a La Habana, donde duran 8 horas y media, no podía dormirme porque pensando, ¿cómo voy a pasar tantas Biblias? ¿Cómo voy a pasar tantas cosas? Si ellos me agarran, me echan del país y me declaran persona no grata, donde nunca más puedo entrar a Cuba. A mi compañero de mi primer viaje le hicieron eso. Hasta el día de hoy, hace más de 25 años, no puede entrar a Cuba. Y entonces, cuando estaba haciendo la fila, veo un cubano desesperado, un joven, dice, por favor, denme permiso. Estaba desesperado, se notaba. Y bueno, hasta que lo atendieron, por favor, yo tengo pasaje para la otra semana, pero quiero volar ahora, Y se ha muerto un familiar, no recuerdo si era una hermana que ha fallecido. Entonces vi la desesperación de él y dije, Señor, yo te pido que me des oportunidad para encontrarme con él de alguna manera y hablar con él. Quiero hablarle, Señor. Pasaron las cosas, se despachó todo, subimos al avión y me siento al lado del cubano. Y entonces, lógicamente, una de las cosas que me conmovió de este cubano es que cuando el avión decolaba, él saludaba con la mano y decía, tu país es muy hermoso, hay libertad, voy al país de la esclavitud. ¡Qué privilegio! Amén, gloria a Dios. ¿Cuántas millones de personas no tienen la libertad que usted y yo tenemos? Sí, Señor, gloria a Dios. Y no lo valoramos. Lógicamente le hablé, le testifiqué y le dije, ¿qué traes? Un bolsito, nada más. Entonces le dije, ayúdame, tengo valijas para pasar. Dije, colocamos 3 valijas en tu carrito y 3 valijas en mi carrito. Entonces colocó las 3 en el carrito él y 3 yo. Y cuando estaba esperando las valijas en La Habana, veía cómo abrían todas las valijas, todas. Con que abriera una de las mías era suficiente para expulsarme del país. Entonces le dije, Señor, así, ahí, esperando la valija. Cerré mis ojos y dije, Señor, yo estoy aquí por amor a mis hermanos. Le estoy trayendo Biblias y cosas. Ayúdame a pasar todo esto. Así nomás. Solo esto. Entonces colocamos 3 en el carrito de él y cuando tocó pasar, yo iba detrás de él, lo hicieron pasar, pasó, es increíble, un milagro, porque a nadie, hasta el día de hoy, yo viajé el año pasado, hasta el día de hoy, te revisan todo. Pasó, y cuando voy a pasar, paso yo, y me dice, espera un momento. Me doy vuelta y me dice, simplemente voy a sacar el número, pase nada más. Pasé todas las Biblias, todas las Biblias. Y cuando llego, llamo por teléfono al pastor, quien estaba organizando todo. Le digo, pastor, ya llegué, estoy en tal lugar, venía a buscarme. Me dice, es imposible, me están siguiendo, me están controlando por todos lados. Y me dice lo siguiente, hace 1 mes y medio atrás encontraron un pastor con 2 Biblias y los expulsaron del país. Y yo llevaba valija con Biblia.
Y le digo, no, pero arriesgate, vení, porque no puedo llevar todo, son 6 valijas. Bueno, vino, llevamos las valijas, todo. Y ahora era el problema distribuirlas, viajar al interior de Cuba. Cuando te dan la visa, dice en la visa que no puedes ni hablar con un cubano, ni hablar con un cubano. Y yo estaba viajando con un cubano, no hablar, estaba viajando con un cubano. Pero agarramos un carro viejo, alquilamos viejo, un Villa 1959, bueno, allá todos son viejos, pero bien, agarramos un auto viejo y pusimos todas las cosas y fuimos. Policía por todos lados, en todas las rutas, y en todos los lados, cuando llegábamos nosotros decían, pase, 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 pase. Fue tremenda bendición, una gran alegría. Hemos podido distribuir las Biblias, dar las Biblias. Pero una de las cosas, ya la conté, perdónenme a algunos que ya han escuchado, pero fue una de las cosas que quedó muy grabado. Porque había llevado golosina para los niños. Allá no vas a un kiosco a comprar 20 pesos, 30 pesos caramelo. No existe, no existe. Chocolate, menos. Entonces estábamos parando una casa y le dije a un niño, le digo, ven y tengo algo para ti. Y fuimos al auto. Le llené la manito de caramelos masticables y le llené la otra manito con chocolates, aquellos chocolates pequeños, blancos, todo. Entonces cuando íbamos caminando, él miraba los caramelos, los chocolates y dice, ¿cuántos caramelos? ¿Cuántos chocolates? Solito hablaba, decía, ¿cuántos? ¿Pero cuántos? Y él se admiraba, nunca había visto tanto. Llegamos a la mesa y se sentó y estaba así. Le digo, colócalo en la mesa y comé. Dice, no puedo, hermano, tengo las manos llenas. Colócalo en la mesa, colócalo. Y entonces él abrió un chocolate blanco, abrió. Y el pastor que estaba conmigo en aquel entonces tenía 40 años. Y me dice, ¿eso es chocolate? Sí. ¿Por qué? ¿Existe chocolate blanco? Sí, existe. Yo jamás vi chocolate blanco. Entonces todas esas cosas que uno va viviendo en la vida del camino glorioso de Dios, te va marcando. Te va marcando. Y le aseguro que muchas veces pensé, qué bueno sería si pudiera tener a 1 o 2 hermanos y pudieran ver esto, lo que mis ojos están viendo. Estoy seguro que sus vidas nunca más serían la misma. Nunca más. Por lo menos conmigo ocurrió, nunca más fue la misma. Nunca más. Entonces, dele gracias a Dios. Dele gracias por todo. Los problemas van y vienen, pasan. Son momentos duros, difíciles, pero pasan. Y la bendición de Dios vale más. Vamos a leer un versículo del que estamos hablando. Y estamos hablando de las bendiciones de los hijos de Dios. En Primera de Pedro, allí en el capítulo 1, en el versículo 3, seguimos. El sábado pasado estuvimos hablando sobre la sangre de Cristo que nos roció. La hemos visto el sábado pasado en el Antiguo Testamento, el domingo en el Nuevo Testamento, y nos queda mucho por ver sobre la sangre de Jesús. Pero en esta noche vamos a observar el versículo 3 y vamos a hablar o vamos a tocar el tema la misericordia de Dios para renacer. La misericordia de Dios para renacer. Primera de Pedro 1:3 dice lo siguiente: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo también usaba esta expresión. En Efesios 1:3 dice lo mismo.
Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, noten esto por favor, es la primera palabra que quiero pasarla rápidamente, pero tocarla. Su grande misericordia. Oh, yo y usted estamos aquí por la misericordia de Dios. Tú estás aquí por la gran misericordia de Dios. Dice, por su gran misericordia nos hizo renacer. Esa misericordia me dio el nuevo nacimiento, renacer. Y la tercera cosa, la que vamos a hablar mañana, para una esperanza, y esa esperanza es viva, no es muerta. Los cristianos tienen esperanza viva, no tienen ilusión, tienen verdadera esperanza. Y esa esperanza viva es por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y mañana tocaremos el versículo 4. Pero lo que yo quiero tocarle, quiero leerle este mismo versículo y simplemente cambia una palabra nada más. En la versión 1909 dice: bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado, nos ha transformado. No nos ha cambiado parcialmente, nos regenera, y regenerar es una obra total en nuestras vidas, en esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ahora, la Biblia latinoamericana, la Biblia latinoamericana dice: bendito sea el Dios Padre de Jesucristo nuestro Señor, por su gran misericordia. Todas ellas hablan de la misericordia de Dios. Por su misericordia ha resucitado a Cristo de entre los muertos, nos dio una vida y una esperanza. Una vida y una esperanza. Bien, lo que quiero es hablarles de este gran tema que está en toda la Biblia, y es la gran misericordia de Dios. La gran misericordia de Dios. Esa palabra misericordia se traduce eleos. Eleos. Esa traducción se puede comparar con la traducción del hebreo que es Hesed, H-E-S-E-D, Hesed. Y es una de las palabras más maravillosas de toda la Biblia, Hesed. Es una palabra que está llena de riquezas, Hesed. Algunos la traducen Gesed, Hesed o Gesed, porque es como se escribe. Si hay un tilde arriba, entonces se puede traducir Gesed. Pero bien, no importa cómo se escribe, pero lo importante es el significado. Y esa palabra Gesed o Esed es un sinónimo de la palabra amor. La palabra amor de Dios. Aleluya. Y esa misericordia, cuando una persona tiene misericordia, pero vamos a hablar de Dios ahora, dejemos la persona. Cuando Dios es misericordioso, ¿sabe lo que dice la Biblia? Él está determinado, oiga, esta palabra es tremenda, está determinado a hacerte bien. Oiga, cuando Dios tiene ese Hesed a favor tuyo, a favor de tu vida, Dios está determinado de favorecerte, de bendecirte, de hacer una obra en tu vida. No salga de este lugar sin recibir esta bendición tan gloriosa. Hesed, Dios tiene un Hesed para ti. Gracias a Dios. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento y miramos la palabra misericordia, pero esa palabra misericordia mirándola desde el aspecto de Cristo, hay 10 ocasiones en el Nuevo Testamento donde Jesús es movido a misericordia.
La misericordia no es simplemente algo que se siente interior, sino que nos mueve o mueve a Dios a hacer cosas visibles. Eso es la misericordia. Es acciones favorables, visibles al pecador perdido o a la iglesia también. Esto es Dios. Y el Señor Jesús un día estaba predicando y se le acerca un leproso y se inclina, se tira a sus pies y le dice: si quieres, puedes limpiarme. Y solo Marco registra, no los otros evangelios. Marco dice: Jesús, movido a misericordia, le dijo: quiero, sé sano, quiero. Cuando Jesús tiene esa misericordia, Dios te perdona, Dios te salva, Dios te da salud, Dios te da lo que tú precisas. Y este gran versículo tremendo, según su grande, no pequeña, no es pequeña, es grande, es mucho más de lo que tú imaginas. Según su grande misericordia. Bien, la palabra misericordia en el latín es misericordia, mise, que viene de la palabra miseria, cordia, que viene de la palabra corazón. Entonces, mi miseria, tu miseria, Dios lo pasa por su corazón para beneficiarte. Tu miseria, mi miseria, pasó por el corazón de Dios para bendecirte, para bendecirnos. Entonces, según su grande misericordia, por favor, abra su Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 34, versículos 6 y 7. Gracias, Señor. Oh, si la humanidad pudiera entender la misericordia de Dios, si se prestaría oír el mensaje maravilloso de Dios, la misericordia del Señor. En Éxodo capítulo 34, versículos 6 y versículo 7. 34, 6 dice: y pasando Jehová por delante de él, Dios le había dicho: vas a ver mi espalda nada más. Moisés quería ver su gloria. Y proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Noten que aquí 2 veces está colocada la palabra misericordia. Sí. ¿Y cómo lo llama? Por favor, observemos las 2 características de esa palabra misericordia. ¿Dónde la coloca? ¿A dónde es colocada esa misericordia por Moisés? Está diciendo fuerte y misericordioso. Quiere decir que Dios en su naturaleza, esto es tremendo, porque en su naturaleza Dios es misericordioso. Es misericordioso y no simplemente misericordioso, porque la segunda vez que va a usar la palabra misericordia va a decir lo que mismo Pedro dice: grande en misericordia. Es grande en misericordia. Gracias, Señor. Qué privilegio. Gloria a Dios. La misericordia de Dios está. Ahora tú acudes. El salvavidas de Dios está. Tú lo agarras o te hundes. La salvación Dios te la da. Ahora tú te hundes o te salvas. La misericordia de Dios está. Quiero decirte, nadie de nosotros, ni usted ni yo, la merecemos. Ninguno de nosotros la merecemos. Gracias. Hay varios casos, no quiero tomarme tiempo, porque es un tema larguísimo, la misericordia de Dios, muy largo. Hay varios casos en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de la misericordia de Dios y la misericordia humana, pero que pasa por el corazón humano, para ejecutar y accionar la misericordia de Dios. Quiero que tomemos el ejemplo de Génesis 43:30. Maravilloso. Génesis 43:30.
Gracias a Dios. ¿Sabe por qué le doy gracia y le alabo a Dios? Porque yo sé que su misericordia está. Amén. Su misericordia está en todo momento. No cuando todo me va bien, Gracias. sino cuando todo no va bien. Su misericordia sigue estando. Su misericordia sigue estando. 43:30. Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus, ¿cómo dice? Entrañas. ¿Sabe lo que está diciendo ahí? Fue conmovido de lo más interno de adentro, más interno. Por ejemplo, la misma palabra es usada cuando Jesús caminaba y vio la multitud que estaban como ovejas sin pastor. Y en nuestra Biblia, en nuestra versión dice, fue movido a misericordia. Ahora, esa palabra fue movido en las entrañas. Mejor dicho, sería traducido literalmente, fue sacudido en las entrañas. Porque para los griegos las entrañas era el centro de las emociones. Y entonces les movido a esa gran misericordia. Y entonces José, qué tremendo, a pesar de todo lo que le hicieron, todo lo que le hicieron, lo vendieron, Aleluya. lo despreciaron, lo humillaron. Pero en este versículo dice, entonces José se apresuró porque se conmovió en sus entrañas a causa de sus hermanos. Y ese encuentro lo llevó a orar y llorar. Volvió a encontrarse después de 20 y pico de años. No, sí, cerca de 20 años. Tendría que volver a hacer los cálculos. Cerca de 20 años, 17, 13, sí, cerca de 20 años, un poquito. Sí, 20 años, porque tuvo 13 de esclavo, pasaron 7 de las vacas gordas, 20, y ahora estaban en las vacas flacas, algo más de 20 años. Después de 20 años volvió a verlos. Después de 20 años volvió a reencontrarse. Y su corazón se estremeció y buscó dónde llorar. Sí, Señor. Y le oró tan fuerte que lo escucharon de muy lejos. ¿Sabe lo que pasa? José no podía guardar rencor. La misericordia estaba en su corazón de tal manera que no podía guardar rencor. Esto es la misericordia implantada en nosotros. Cuando Dios implanta esa misericordia, la experimenté, no me queda otra cosa que orar. Pasará el tiempo, pasará. Pero a la larga, la misericordia de Dios triunfará en nuestras vidas. Amén. Así como triunfó en la vida de José y perdonó a sus hermanos. Lo perdonó. Hermanos, es muy apasionante. Dios es Dios de misericordia. Amén. Dios perdona, Dios libera. Sí, Señor. ¿Para qué? ¿Para qué Dios hace esto? Sí, Señor. Para que seamos renacidos. Amén. El texto de 1 Pedro, nuestro texto base. ¿Por qué Dios usa de misericordia? Porque Dios quiere que renazcamos, nacer de nuevo. ¿Dónde yo encuentro la gran misericordia de Dios? Y quiero ya orar. ¿Dónde encuentro la gran misericordia de Dios? Creo que llego a uno de los versículos más grandes de toda la Biblia. No puedo decir que es el más grande, ¿por qué? Pero puedo decirle que es uno de los más grandes textos de la Biblia, donde está hablándome de la inmensidad de lo que es el amor del Señor para conmigo, y donde yo jamás voy a poder entenderla en cuanto yo viva en esta tierra. Jamás voy a entender esta inmensa misericordia, pero simplemente la disfruto, y por eso este título, los privilegios de los hijos de Dios. Disfrutamos de esa misericordia del Señor. Y lo encontramos en Filipenses, allí en el capítulo 2, versículos 5 al 8.
Allí tenemos los 7 pasos degradativos de Jesús. Los 7 pasos. Ahí donde vemos la renuncia del Señor Jesús. La gran renuncia de Jesús. Y esto es la gran misericordia. La gran misericordia del Señor. ¿A cuántas personas el Señor en su gran misericordia? ¿A cuántas personas Dios le auxilió aún en el último minuto de su vida? ¿Cuántas personas estaban por suicidarse? Recuerdo haber leído un testimonio de alguien que estaba por suicidarse, pero alguien golpeó su puerta insistentemente, que desistió y fue a ver, no encontró a nadie, simplemente encontró el folleto y donde estaba la iglesia. Y a la semana siguiente volvió a la iglesia y se convirtió. La bondad de Dios. La gran bondad de Dios. Una persona estaba por suicidarse también, estaba en su baño y agarró la pistola para suicidarse y dijo, no, voy a poner música, voy a poner algo. Y cuando sintonizó una radio, y una radio cristiana, y escuchó el Evangelio, y parece que el predicador le hablaba a esa persona. Eso fue en Corrientes, allí. Y Dios bendijo esa vida y desistió y se encontró con el Señor. Se encontró con el Señor. Qué privilegio, qué tremenda bondad. Y me dice en el versículo 6 y 7, nada más para abreviar la lectura y orar, el cual siendo en forma de Dios, Él era en esencia de Dios. Esa palabra forma, en esencia de Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él se podía aferrar, Él podía decir, no, yo soy Dios y no voy a renunciar. Y Él renunció a la adoración, a los atributos divinos. Y entonces dice el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo por amor a ti y a mí. Y hecho semejante a los hombres, desde allí el Señor nos redime. Aleluya. El Señor nos redime. Bendito. Qué privilegio tenemos. Gracias, Señor. Nunca voy a poder explicar la inmensidad de este amor, de esta misericordia. Simplemente puedo decir, experiméntala. Porque es incomprensible, es grande, es muy grande. Pero Dios en su bondad, en su misericordia, te extiende esa mano misericordiosa para bendecirte. Recuerdo, yo estaba dando un estudio bíblico en el Chaco y había varias personas y se me acerca un hermano con un bastón, reñando, se acerca y me dice, hermano, ¿me conoces? No, no te conozco. ¿Dónde nos conocimos? Me dice, vos estabas dando estudio en la cárcel, porque yo fui varios años a dar estudio en la cárcel, a cristianos, se habían convertido. Yo estaba en la cárcel, y ahí Dios me habló, Dios me bendijo, me convertí en la cárcel, y ahora estoy predicando el Evangelio. Yo soy uno de los 12 apóstoles. ¿Se acuerdan de los 12 apóstoles, aquellos asesinos? Él era uno de ellos, que se hacían llamar los 12 apóstoles. Él se convirtió en la cárcel de La Plata, en el penal 9. Y ahí yo estuve enseñando por mucho tiempo, en el penal 9. Ahí me convertí al Señor. Qué gran misericordia. Dios te arranca y dice, yo todavía tengo una bala, no pueden sacarme la bala, porque es un riesgo muy grande. Puedo perder la posibilidad de caminar. Pero así estoy yendo a todos lugares a predicar el Evangelio. La gran